El número 40 es un arquetipo de tiempo para la purificación. 40 días para destruir Nínive, 40 años en el desierto, 40 días de Cuaresma, 40 días en el desierto para Jesús, ayuno de Enoc de 40 días. Todos estos casos usan el número 40 como signo de purificación. Bien, 40 días, otro número importante. En el mundo de Israel, de la tradición de Israel, 40 días es un tiempo importante. El diluvio fue una lluvia que tuvo 40 días como símbolo de purificación. El profeta Moisés y el profeta Elías ayunaron 40 días. El profeta, y más que profeta, Jesús, también ayunó por 40 días. Recuerden que el pueblo de Israel estuvo en el desierto 40 años. O sea que el número 40 pasa a ser otro de los arquetipos de lo que sería una generación para purificar. La humanidad va a ser purificada en 40 días. En 40 días Nínive va a ser destruida. La humanidad tiene siempre, el reloj le está corriendo, 40 días. 40 días es como un tiempo escatológico, como un tiempo profético, como un tiempo en el que se urge del cambio. Por eso cada año cuando hacemos la Cuaresma duramos 40 días recordando esa capacidad de fortalecerse de Jesús para vencer la tentación con los 40 días en los que estuvo sin comer y sin beber nada. 40 días. Nínive también. Nínive también está condenada, el tiempo le está corriendo, tiene 40 días y Jonás se ha adentrado. Un día se ha metido en el camino hacia adentro. ¿Cuánto tiempo usted cree cuántos días duraría usted para recorrer 3 millas? Unas horas, 1 hora y pico. El que camine más rápido, el que va mucho al Body Shop, quizá en 50 minutos, no más de ahí. Pero este caballero estuvo un día pregonando. Vamos a ver lo que dice en el versículo 5, cuando inicia la conversión. Los ninivitas, comenzó a adentrar, todavía no ha acabado. La ciudad comenzó a adentrarse en la ciudad Los ninivitas, sí. Versículo 5. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal desde el mayor al menor. La palabra llegó hasta el rey de Nínive, que se levantó de su trono, se quitó su manto, se cubrió de sayal y se sentó en la ceniza. Fíjense, los ninivitas creyeron en Dios. Esta conversión de los ninivitas va a ser recordada como historia dentro de las historias de Israel, como una historia recordada por Jesús en el capítulo 12, versículo 41 de Mateo y en el versículo 32 del capítulo 11 de Lucas. Va a ser recordada como la conversión de los ninivitas. Ahora, en la historia real, si la ciudad de Nínive antes del 612 a.C. se hubiese convertido, en los anales de alguna historia constaría, porque si Nínive se hubiese convertido de una manera tal como lo narra aquí la historia de Jonás, eso habría cambiado el curso de la historia. Eso constaría en algún anal de la historia. Entonces la pregunta es, ¿pero Jesús no sabía que era cierto o no? Jesús no sabía eso, no tenía por qué saber. Eso es importante entenderlo. Entonces no se me escandalicen, porque ahora les quiero explicar los límites que hace que un Dios se haga hombre. Si Dios se encarna y se encarna en la humanidad, no se encarnó en un Superman que podía volar. O no se encarnó en un hombre que lo sabía todo, porque el hombre no lo sabe todo. Y si Dios se hubiese encarnado en un Dios que lo sabe todo, no se habría encarnado en un hombre. Se habría encarnado en alguna realidad, semidios, una realidad extraña. Jesús no sabía todo cuando estaba en la tierra. Si no, la encarnación no habría sido plena. La encarnación implica hacerse limitado. Por eso Él dice, ni el Hijo del Hombre sabe cuándo serán estas cosas. Solo el Padre del cielo. Cuando le preguntan,
¿Por qué? Porque ha hecho el salto de hacerse un ser limitado como lo es el hombre, y si no se hubiese hecho limitado, no habría habido anonadamiento. La muerte habría sido una ficción. La muerte de Cristo es realidad porque se hace un ser mortal, siendo Él divino. Se hace mortal y muere, para demostrar que está muerto, muertecito de verdad, para asumir nuestra limitación. Si no, no lo habría hecho. Y si no asume la limitación humana, sino que se queda con un conocimiento divino de saber todo como fue, entonces no habría sido una encarnación real. No sé si me estoy dando a entender. En eso consiste la encarnación. En eso consiste el asumir nuestras limitaciones. En eso se hace, en hacerse en todo semejante al hombre, menos en el pecado. En eso fue lo único que se diferenció. Porque el hombre sí es posible que podría no haber sido un pecador. Esa sí es una realidad que le pertenecía al hombre. Haber podido no ser un pecador. Él se hizo en todo un hombre pleno y todas las condiciones de todos los hombres, menos en una, que es en la que él no era el pecador. Eso es importante. Y si no se entiende así, entonces uno dice, pero ¿por qué él no nos dio un curso de teología? ¿Por qué no nos dio un curso de teología? Nos habría sentado él allí a los discípulos y le habría dicho, no, señores, Jonás, hay que entender bien. No es así. Él fluye dentro del mundo de las tradiciones que recibe de Israel y las usa. Y las usa para dar su mensaje. Pero él no hizo ni siquiera una especie de trampa, de decir, no, yo sé que Jonás no es, pero no sabía nada. Eso es hacerse limitado. Eso es negarse a su condición divina. Si no hubiese sido así, no habría podido él redimir al mundo, porque no habría asumido plenamente la naturaleza limitada del ser humano. Fíjense que aquí estamos entrando en cristología, estamos fuera de, pero tiene mucho que ver con esto porque Jesús menciona a Jonás y menciona esa conversión que ocurre en los ninivitas, sin que esa conversión fuera un hecho histórico, pero es un hecho aleccionador que Jesús asume y toma como condición para poder predicar la conversión que sí está propugnando él como una realidad en su alrededor. ¿Me entienden? Eso es importante entenderlo así para que no tengamos fisuras en el entender el camino que va recorriendo la historia de Israel, que se va desarrollando hasta que en Cristo se hace plena. No porque Cristo nos explica las Escrituras, si era real o no, si era un mito, si era no sé qué, sino que nos enseña el verdadero modo de vivir la relación con Dios. Eso es lo que hace Cristo. Esa es la novedad. Y eso es lo diferente. Por eso se le llama nuevo al testamento que deja Cristo con respecto a todo testamento anterior a él. Versículo 5, entonces hay 3 elementos siempre en un profeta. Anuncia, hay una penitencia y si hay conversión hay una reacción. Acuérdense, Sodoma se le anunció, no se convirtió, se amenazó, no se convirtió, se destruyó. Nínive, en la narración de Nínive fue amenazada, Nínive se convirtió y Nínive se salvó entonces. Esto está queriendo enseñar algo, una contrapartida. Anteriormente a Nínive, y en el tiempo en que se escribe el Génesis, nadie concebía que fuera de los israelitas hubiese alguien bueno. El pueblo de Israel era el pueblo escogido. Todo lo demás era una basura. A veces nos pasa eso a nosotros. Muchos de nosotros corremos el complejo, el peligro del complejo de sentirnos pueblo elegido y querer despreciar a los demás, a todo el que no piensa como nosotros. Que nosotros en el mundo católico hemos recibido la plenitud de la revelación, sí, pero no todos los católicos hemos vivido esa plenitud de la revelación que hemos recibido. Y fuera del catolicismo, muchas personas sí han vivido, a pesar de lo limitado de la revelación, han vivido mejor muchas veces que lo que podemos haber vivido aquí. Menos excusas tenemos nosotros para poner, pero no podemos tampoco creernos superiores por esa realidad. Privilegiados sí, y privilegiados si acogemos eso, pero no superiores. Importante entender esto. Jesús nos invita a nosotros como pueblo escogido nuevo, ¿a qué? A ser el primero. ¿Cómo? Sirviendo. El que quiera ser el primero, que sirva, que se ponga a servir.
Bien, entonces, en el movimiento, aquí hay un paralelismo, se convierte, se acerca ahora. ¿Quién se acerca? El rey de Nínive, se levantó, se quitó el manto, se cubrió de sayal y se sentó a la ceniza. Aquí el rey se parece al capitán del barco, está capitaneando. Así como en la historia del capítulo 1, ahora en el capítulo 3, el que capitanea Nínive es el rey. Y el rey pone a todo el mundo a que rece. Hasta Jonás lo puso a rezar. Y entonces, ¿qué dice? Dice, hace un decreto, mandó pregonar y decir en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, que hombres y bestias, ganado mayor y menor, no prueben bocado, ni pasten, ni beban agua, que se cubran de sayal y clamen a Dios con fuerza. Que cada uno se convierta de su mala conducta y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizás vuelva a Dios y se arrepienta y se vuelva el ardor de su cólera y no perezcamos. Aquí se parece una especie como de declaración de Viernes Santo. Todo el mundo ayunó, ayunaron los animales, se vistieron de sayal. Imagínense ustedes ahora de franciscanos, vestidos hasta los perros, las vacas, los chivos, vestidos de franciscanos. ¿Qué imagen gráfica de conversión radical? Que no es una historia real. Aquí nos está presentando a nosotros la necesidad de entender que la pureza no es solamente de Israel, sino que puede llegar la pureza más allá, en el mundo de los paganos. Puede haber piedad, puede haber conversión, puede haber dignidad. Aquí es el primer rasgo de algo que después ya el rabino Pablo va a explicar con mucha claridad. Ya no hay distinción entre judío o gentil, esclavo o libre, hombre o mujer. Todos son uno en Cristo. El rabino, criado en esta mentalidad cerrada, ahora en Cristo entiende lo mismo que el autor de Jonás ha ido propugnando. El judaísmo tardío está diciendo, señores judíos, no se me tranquen, no sean come solo. No es para ustedes la bendición solamente. A través de ustedes llega la bendición a todas las naciones. Vuelvan para que vean cómo era el inicio. Te bendeciré, dijo Yahvé a Abraham, y en ti serán bendecidas todas las naciones. Todas las naciones. Por tanto, Dios ama a todas las naciones. Aquí, por tanto, estamos viendo cómo Jonás llega a una ciudad que es un arquetipo de la maldad y es capaz de mostrar una parábola en la que el más malo se convierte. El más malo, por decirlo de una forma irónica, es el peor, se convierte. Hasta el peor se puede convertir. Hasta el malvado, peor que ustedes pueden imaginar, ese, hasta Hitler se puede convertir. Trujillo. Vuelvo y digo yo lo que me pasó en Miami, en la Cubanísima, que pedí que oraran por Fidel Castro para que se convirtiera y me botaron de allí y nunca más me dieron entrada los cubanos en la Cubanísima. No se puede predicar que el malo pueda llegar hasta convertirse. Oigan esto, imaginarse esto es imaginarse que Dios es bueno con los demás, no solamente conmigo. Así que esta mentalidad está rompiendo corozo, está abriendo camino para que el pueblo judío, leyendo el libro de Jonás ahora, no comience a pensar que la ballena puede tragarse un hombre y que eso puede ser un acto de malabarismo zoológico, sino que en realidad esta narración didáctica nos está enseñando a abrir nuestra mentalidad para entender que los demás también caben en el amor de Dios y a veces más que nosotros, como dice Jesús a los fariseos. En verdad les digo que las prostitutas y los publicanos les precederán en el reino de los cielos si ustedes no practican la justicia. Amén.